Buenas noches. Buenas ¿Cómo les va? noches. ¿Cómo le va? Bueno, bien, acá en este feriado que tantas connotaciones ha tenido, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo ha ido cambiando y ha ido rotando de alguna manera en lo que significa y en el significado y en la forma de encararlo y en la forma de verlo este feriado del 12 de octubre. Pero de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Vamos a charlar sobre un poco la historia, la realidad, de cómo han ido siendo partícipes también desde la colonia hasta, ¿por qué no?, en la conquista de América, los pueblos originarios de nuestra región y de la Argentina. Pero de eso vamos a hablar a partir del segundo bloque, porque como es usual cada lunes, tenemos a nuestro amigo Javier Díaz Araujo acompañándonos para analizar de alguna manera, charlar un ratito de política y de lo que ustedes vieron en la pantalla de Asequia el viernes a la noche en la Pregunta en el Desierto, en la entrevista de nuestro colega y amigo Marcelo Padilla con Lautaro Jiménez, el candidato a senador nacional por el FIT, en primer término, que en su momento fue candidato también a intendente de Las Heras. ¿Usted lo vio, Lukic? Lo vi, me pareció muy ¿Tiene interesante. televisor blanco y negro todavía para verlo? Sí. Yo tengo un televisor blanco y negro en casa para ver nada más que el programa de Padilla. Yo la convierto. La convierte. La convierto a gusto. Ajá. Lindo programa. ¿Lindo programa? ¿Le Sí. gustó? Interesante, Sí. me gustó la charla que se dio, los contrapuntos, ahí, sobre todo la discusión sobre peronismo, pero no la vamos a abordar ahora. Pero... No nos vamos a poner a discutir el peronismo ahora porque tenemos que hablar de los pueblos originarios, si no, no terminamos más. Y sobre todo sí me interesa marcar dos puntos hoy. Primero esta cuestión que está muy en debate de que este fenómeno del FIT, ¿no? Sí. El Frente de Izquierda, si es una moda, si vino para quedarse, qué significa, dónde lo votan, dónde no lo votan. Y para eso hemos hecho un extracto de una partecita de la entrevista que me gustaría que viéramos para poder arrancar. Y también lo vean los televidentes, perdón, quedé en modo radio desde la mañana, los televidentes que no pudieron verlo el viernes a la noche. ¿De qué se trata el extractito que La idea es, digamos, en un primer momento parecía como que se lo votaban los sectores altos, ¿sí? ¿Al FIT? Al FIT, en chacras de puedo creer. Coria, sí. Pero después, a lo largo de las distintas elecciones, se ha ido consolidando una presencia electoral en Las Heras, es lo que nos dice Bueno, Lautaro a ver. Jiménez. Claro, ¿Quién vota al más o FIT? menos el disparador fue una pregunta de Marcelo, ¿no es cierto? Exactamente, Marcelo le dice, bueno, han tenido un buen resultado electoral, él fue candidato a intendente en las últimas elecciones y ahí él le comenta cuál es su percepción de esto que está pasando. Dale, lo vemos. Es un lugar donde el FID ha entrado con mucha fuerza y es uno de los departamentos donde afortunadamente hemos logrado muy buenas elecciones, sí, efectivamente. ¿Vos crees que va a haber una fuga de sectores hacia el FIT, digo, de sectores del peronismo, descontentos? Eso dependerá, por un lado, de la capacidad del FIT de poder presentarse como una alternativa, porque nadie va a un sector automáticamente, ¿no es cierto? El FIT tiene que ganarse su lugar, poder plantarse, estar donde tiene que estar en los momentos adecuados, tener paciencia, acompañar la experiencia real de los trabajadores, de la juventud que se va haciendo, y por el otro lado, del nivel, como te digo, es muy importante el nivel de confianza que uno tenga en la evolución política que pueda tener esta fuerza social de la que estamos hablando. Yo no me imagino que la gente, por ejemplo, que apoyó al gobierno nacional o que tenía una expectativa, se vaya a resignar a una hiperdevaluación, a niveles más altos de desocupación y que se llegue derrotado como se llegó, por ejemplo, como después de la dictadura y después del menemismo al 2001, donde la clase trabajadora llegó completamente desmembrada, completamente desmoralizada y no pudo tener un rol. Bueno, a ver, Interesante lo que Yo ya plantea, tengo dos preguntas dando vueltas en mi cabeza. pero a mí me parecía plantear el análisis de la siguiente manera. Me parece que queda claro, ellos han logrado instalar que su representación se construye desde tres sujetos, podríamos decir muy claramente, que son la juventud, los trabajadores y las mujeres. Y es notable cómo han tenido espacio para hacerlo. Y yo decía, wow, la verdad que eran sujetos que tal vez no tenían una representación fiel, ¿sí? Marcelo se lo pregunta en algún momento y él dice, sí, la verdad es que hoy nuestro electorado se constituye en ese sentido. Es notable que también ha ido penetrando mucho el voto del FIT en los sectores populares, en sectores trabajadores, desocupados,
con una lógica muy marketinera, hay que decirlo. Yo creo que, digamos, el FIT hoy presenta una izquierda ayornada en lo estético, en esta cuestión de buscar candidatos jóvenes, digo, que me parece que también le ha dado cierta fortaleza. Y a la vez, me parece que en su fortaleza está su gran debilidad. Porque lo decíamos el otro día cuando hablábamos de esto de cuáles son los legisladores que mejor funcionan. Cuando hablábamos de Sicilia y decíamos, no, ser nuevo en política no necesariamente es una garantía de que después un legislador pueda, digamos, tener peso en la legislatura, conseguir leyes, etc. Parece que lo del FIT, digamos, tiene el desafío de sostenerse en el tiempo, por lo cual, digamos, tienen que tener cierta capacidad de mostrarle a su electorado que desde esos lugares que van conquistando se producen hechos políticos o conquistas que se sostengan, digamos, que sostengan su fidelidad con el electorado. Y por otro lado, también tiene que seguir esta falta de protagonismo de los otros partidos políticos respecto de esas banderas que son la juventud, los trabajadores y la mujer. Y en tercera instancia me animaría a decir también que por debajo de esas tres consignas tan fuertes, ellos han dejado de decir muchas cosas, como es el tema de la lucha de clase, como es el tema de la abolición de la propiedad privada. Que generaba mucho rechazo. Que Lautaro lo menciona en la charla con Marcelo y me parece que ahí estuvo muy bueno porque se dio esa profundización, digamos, a ver, ¿qué quieren hacer realmente? O sea, y que creo que mucha gente desconoce. Entonces me parece que ahí hay como varias preguntas para hacernos sobre la durabilidad y la potencia que tenga electoralmente. Sobre todo porque además, y dejo esto como última consigna, es interesante ver que donde se ha producido un crecimiento sostenido es en dos provincias que nosotros diríamos con voto conservador, como es Salta y Mendoza, ¿no? Me parece que son algunos de los elementos que me parecía que era interesante para rescatar de la entrevista y comentar. Digo, a mí lo que me da la sensación, también puesto un poco en analista, es que el techo del FIT está demasiado cercano. Puede ser, sí. ¿Sí? Está demasiado cercano. Digo, yo de hecho, hoy uno ve encuestas, y un poco en broma, un poco en serio, lo decíamos antes de salir al aire, hoy en las encuestas pierden con Rodríguez A. ¿Sí? Digo, me parece hasta dónde el discurso del FIT tiene futuro político, o el futuro político del FIT es el voto bronca. Voto bronca, exactamente. Este es el tema. Me parece que esta es la cosa que yo no veo que puedan saltar rápidamente desde el discurso ni desde los candidatos. A mí, yo lo que creo es que ellos de alguna manera también están recolectando votos de aquellas personas que tienen una afiliación con el modelo de país que plantea el kirchnerismo a nivel nacional, pero que no lo ven representado en la provincia acabadamente, me parece. Porque, digamos, en la provincia los candidatos que juegan en el kirchnerismo son los candidatos que la gente identifica como del peronismo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en la provincia. Entonces, por eso me parece que los sectores jóvenes son los que, adhiriendo a esas banderas del kirchnerismo nacional, no terminan de verlo configurado en la provincia. Es una especulación mía, ¿no? Sí, y de cualquier forma también se plantea otro nuevo desafío. Marcelo le pregunta qué piensa él del radicalismo gobernando. Una cosa es la posibilidad de crecimiento que haya tenido el FIT en un contexto de un gobierno provincial peronista, y sobre todo de un contexto nacional peronista, y qué va a pasar cuando el radicalismo, digamos, gobierne en la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Qué va a cambiar en ese sentido? Claro. Porque ellos han incluso tenido algunas posiciones bastante testimoniales en la provincia, ¿no? Recordemos el tema, por eso. Sí. Sos regeneroso, han tenido posiciones testimoniales directamente. Pero digo, me parece que el tema los afectó mucho el tema de la votación respecto de los jueces, si se acuerdan, el tema de los salarios, ha habido varios momentos en donde se agota el discurso. Hay en algún momento, que yo creo que es lo que no hace el FIT, hay en algún momento que tenés que hacer política, y hay en algún momento que, por más que seas legislador, tenés que gestionar. Exactamente. Entonces, ahí es donde se te acaba el testimonio. No podés actuar toda la vida en testimonio una vez que ya tenés un cargo de responsabilidad política, institucional o lo que sea. Vos podés actuar con el testimonio mientras sos militante, mientras vas a estar en la facultad, mientras haces la campaña, pero cuando ya te toca ser legislador, Bueno, ya está, se acabó el testimonio. Ese es el problema. Tenés que empezar a ejercer política. Entonces, como... Bueno,
Claro, como seguís haciendo testimonio y nunca hacen una acción concreta, ¿entendés? Entonces termina pasando esto. Pasa lo que quedan casados con el oficialismo, ¿sí? Permitiendo la elección de jueces, Exacto. quedan casados con el oficialismo, permitiendo votaciones de presupuesto, quedan casados con la oposición, permitiendo bloquear un presupuesto, quedan casados con el oficialismo, permitiendo votar un endeudamiento, porque el testimonio en algún momento se acaba. Yo creo que el problema histórico que ha tenido la Argentina, no solamente aquí en Mendoza, sino en la Argentina en total, es que tiene como una vocación marginal. ¿Entendés? Es como, nunca se plantean que el poder hay que tenerlo. Seguro. Claro. Y entonces, cuando vos no te planteas que tenés que tener el poder y por lo tanto tenés que hacer estrategias y tenés que acordar acordar con unos, desacordar con otros y demás, ese discurso monolítico de yo no me voy a juntar con los legisladores de otros partidos porque yo le respondo al trabajador, no funciona en el contexto de la política. Totalmente. Donde vos querés realmente gestionar. Hacer transformaciones que necesitan de acuerdos. Y lo otro que me surgía, que mencionaba recién, es esta cuestión de que han aprovechado muy bien las debilidades de los dos grandes partidos. Digamos, sobre todo el peronismo, me parece que era el propietario de estas banderas, ¿no? De los trabajadores y de la juventud, que en sus listas no llevan gente joven. Claro. Y esto hay que decirlo, claro. Sobre todo en las últimas elecciones legislativas, quedaba muy marcado, y me parece que ahí hay un desafío para estos partidos para poder volver a recuperar este electorado. Y cuando llevan gente joven tienen serios problemas internos, como el caso de Anabel Fernández Agasti o el caso de Lucas Gilardo en Godoy Cruz. Digo, cuando llevan gente joven, más allá del sector que provengan, no importa, genera conflictos internos en el justicialismo. Exacto. Claro. Por eso no está terminado eso de cerrar. Y lo otro que él también menciona mucho es el tema de la burocracia sindical. Como el otro hueco que ellos, digamos, aprovechan para meterse, ¿no? Esta cuestión de viejos dirigentes sindicales que ya no representan a las bases, sino que son una casta, digamos, permanente. Sí, en Mendoza eso también un poco es bastante discutible. Es bastante discutible porque también los dirigentes más de izquierda, incluso los que fueron a la interna con Jiménez, que terminaron siendo dirigentes sindicales volcados a la política, como Raquel Blas, tampoco tienen demasiado de recambio, digamos. Y además, puestos a competir electoralmente, no tuvieron buenos resultados también en las últimas elecciones. Y lo último que se me ocurre, así como para completar el mantel, es la poca rotación o renovación. Es notable y esto muy pocos medios lo marcan. En eso la izquierda gana y mucho, por supuesto. Claro, pero ellos, por ejemplo, no sé si están produciendo también cierto agotamiento. O sea, el Caño es candidato a intendente, candidato a diputado, candidato a presidente. Y bueno, porque tienen problemas internos. Son, por eso te digo, esta vocación marginal de que no pueden negociar ni entre ellos. Bueno, y eso me parece que le quita credibilidad. A mí por lo menos me da la sensación de que igualmente, no da lo mismo. Igualmente también me parece que la aparición de Lautaro Jiménez me parece que va un poquito en tratar de compensar eso, ¿no? Me parece que es una figura muy interesante. Todos los candidatos que yo escuché de izquierda en las elecciones provinciales, la verdad que de lejos Jiménez es un cuadro interesante. Había otros candidatos como el candidato intendente Luján y demás que la verdad dejaban que sea incluso en la discusión política para dentro de la izquierda. Jiménez a mí me parece una figura realmente muy interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, queda claro en la entrevista, me parece que tiene muchos elementos de análisis. Me parece que además están diciendo cosas de Mendoza que no se habían dicho. Habla mucho de la matriz productiva y de esta cuestión de la concentración vitivinícola, que es interesante. Digo, el rol de Balbo también en estas elecciones. Claro, bueno, el tema también es cómo se sale de eso. Pero bueno, es otra larga discusión. Mucho para charlar y tenemos para hablar ahora de algo que nos importa muchísimo, debería importarnos a todos, a usted, a nosotros, que tiene que ver con los pueblos originarios y que tiene que ver con cuáles son las problemáticas, porque tanto se habla, ¿no? De los QOM, bueno, nosotros tenemos aquí nuestros propios pueblos originarios con sus particulares problemáticas. Así es. Y de eso vamos a hablar en los bloques que siguen de la pregunta en el desierto. Javi, gracias. El lunes ya voy a empezar a hablar con la producción porque el lunes vamos a tener que tener un largo bloque con vos o dos bloques, porque esta semana va a ser una semana especial y va a haber dos programas de mucho contenido político, de candidatos y de gente para analizar, así que el lunes que viene vamos a tener mucho para hablar. Una última cosita, recomendar a la gente que vea las entrevistas del Marcelo, la verdad que logra unos niveles de profundidad, lo decíamos el otro día, muy interesantes. Salen cosas que no están presentes en otros medios y me parece que es muy bueno para poder pensar. La pregunta en el desierto
www.acequia.tv, ahí está, yo miro para la producción, no me dejaron colgado, no importa, igual los quiero. www.lapreguntaeneldesierto.acequia.tv, ahí entran, están todas las entrevistas y todos los programas nuestros también, no es solamente recomendar a Padilla, aflójele un poco, también los programas nuestros para verlos. Esto se llama La Pregunta en el Desierto por Acequia TV, la televisión pública de Mendoza. Así arranca. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Sabemos discernir entre nuestros logros y nuestras falencias? ¿Conocemos nuestra identidad? ¿Conocemos a los que viven a nuestro lado? ¿Somos conscientes que nuestras decisiones como individuos repercuten en la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que andan vagando por el desierto. Has dormido años entre la sombra de tus piernas, mientras tus manos hacían nidos para mecer el sueño de la noche. Años de cavar en tu piel y comprobar así la irreal existencia de tus huesos. Ahora te persiguen unos ojos feroces, porque un fantasma jamás perdona ser arrojado al hambre y al frío. ¿Dónde están las tumbas que enterraron tus pasos? ¿En qué árbol caído se esconde el filo de tus hombros? ¿No es tu cuerpo un cementerio donde descansan todos los muertos de tu nombre? Una mujer ha nacido y se eleva sobre el lejano eco de la infancia y señala la oscuridad de tu insomnio porque estás despierta, esperando la luz en el silencio. Lo que estábamos viendo era un fragmento de Apocalipto, una película dirigida por Mel Gibson que cuenta un poco cómo llegan los barcos hacia América del Norte y hacia otras etnias, avanzan sobre otras etnias que no tienen que ver tanto con nosotros. Nosotros vamos a traer esa problemática hacia nuestro territorio, hacia nuestra geografía y a preguntarnos cuáles son los problemas, los inconvenientes y las realidades que vivieron
nuestras etnias originarias aquí en esta zona. En una conquista que fue muy distinta, porque si bien bajaron de los barcos para llegar acá, tuvieron que caminar y mucho los colonizadores. Bueno, vamos a charlar con la licenciada en Historia, Oriana Pelagatti, a quien le agradecemos que se haya acercado en un día feriado hasta aquí, hasta Sequia. Es licenciada en Historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y allí se desempeña como docente de la Cátedra de Historiografía y Metodología de la Historia en esa casa de estudios. Oriana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, meternos con un tema que a mí me parece más que atractivo. A mí particularmente me gusta mucho la historia. Pero digo, a ver, ¿qué es lo primero que recibieron nuestras comunidades de la colonia, de la conquista, mejor dicho, no de la colonia, de la conquista? Bueno, tendríamos que empezar por eso de que caminaron mucho, porque la conquista de estos territorios, de los territorios que después van a ser los territorios cuyanos, fueron parte de la conquista del Imperio Incaico. A medida que los españoles fueron dominando el centro del imperio, empezaron a descender y después de la conquista chilena o durante la conquista chilena, después de la fundación de Santiago, empezaron a explorar las áreas, se encontraron con una resistencia importante en el sur y resultó sumamente importante los territorios que podían proveerles hombres y recursos para mantener la lucha contra los grupos que se conocen como araucanos, los mapuches que se habían enfrentado en la Guerra del Arauco. Entonces, lo primero fue la exploración del territorio en la década de 1550, que fue el momento del contacto, que fue un contacto violento, porque está registrado y se puede reconstruir con fuentes muy finitas, como lo ha hecho María del Rosario Prieto, una historiadora también de la Facultad de Filosofía y Letras. Se puede reconstruir este conflicto inicial, pero además implicó mucha violencia, porque a partir de ese momento los indígenas empezaron a ser encomendados y no había ciudad acá, no había fundación, la fundación va a ser recién 10 años después, 1561, y ser llevados para trabajar a Chile, a lo que hoy es Chile, cruzando a la otra banda de la cordillera. Entonces fue un momento muy violento. A lo mejor voy a decir una barbaridad porque yo no soy tan conocedora de la historia, pero hace muy poquito leí un libro que me parecía interesante que se llama Atahualpa, que es de un mendocino que está radicado hace un tiempo largo en Buenos Aires, que él comentaba que el encuentro de Atahualpa con Cortés y la relación fue una relación más de mutuo conocimiento, digo, pensando en esto de que esta conquista de nuestro territorio tiene que ver con la conquista del Imperio Incaico, me llama la atención que, digamos, por lo que yo he leído, fuese ese encuentro de culturas o esa intención de compartir en un principio, ¿no? Y de intercambiar culturalmente, y después se convirtiese, obviamente, en una horrible matanza por las traiciones de Cortés. Las conquistas son periodos cualquiera, no solamente la conquista de América, son periodos de intercambio, de conocimiento. Este es un hombre o no es un hombre, porque es muy distinto. En este caso, el caso americano es bastante profundo, porque no hay, para los indígenas, para todos los pueblos americanos, es algo muy exótico el español que viene. En los primeros momentos se quedaban mirando, en los registros de la conquista de México, del Perú, se quedaban mirando al principio, o sea, se dieron cuenta rápidamente que no, pero se quedaban mirando a ver qué pasaba una vez que estaban muertos, para ver si eran hombres o no. Claro. Porque eran seres barbudos que traían animales, cosas que hacían truenos, que era la pólvora, es decir, sobre lo que había un gran desconocimiento. Entonces la sorpresa inicial, y como en cualquier conquista, bueno, sí, también hay violencia. ¿Y en Mendoza se dio ese fenómeno también? ¿O ya se conocía la presencia del español y por lo tanto esa resistencia ya estaba francamente abierta? Los pueblos, la etnia que ocupa el centro y norte de la provincia de Mendoza, que son los huarpes, no son grupos guerreros. Eso no significa que sean grupos pacíficos. Presentaron una resistencia inicial, pero fueron derrotados. Lo que viene después tal vez será un proceso también de negociación,
para conseguir las mejores condiciones, porque sí tienen una conciencia, existe comunicación entre los grupos que viven de las dos bandas de la cordillera, que además ambos son tributarios del Imperio Incaico. Están sometidos, entonces sí hay un conocimiento, no puede decir, llegaban y las noticias se esparcían, sabían que había, de hecho es probable que hayan llegado primero algunos productos españoles por medio del intercambio que los mismos españoles, porque cruzar a la otra banda de la cordillera para los conquistadores, es decir, también representó, realmente de explorar caminos desconocidos, representaba un desafío grande. Pero a ver, cuando los españoles empiezan a bajar, llegan, digo, supuestamente, digo, ya ese cruce de la cordillera del Español, teóricamente ya estaba acompañado por pueblos originarios que ya habían sido sojuzgados y que de alguna manera les servían de guía, digamos. Sí, exactamente. No es que se largaban a explorar a ver qué pasaba. Por eso es importante pensar la conquista de estos territorios como la conquista del Imperio Incaico. Claro. O sea, siguen el camino del Inca en algunos casos. Es decir, hay una infraestructura y hay un conocimiento que si no está descrito en un mapa o en una ruta, lo trasladan las personas que antes estaban ahí. Claro, había arrieros de los pueblos originarios, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Claro. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Porque uno tiene la sensación de que los pueblos originarios de todo este sector, como de otros sectores de la Argentina, como que sufrieron una especie de doble conquista, ¿no? Después llega la época de la colonia y llega la guerra de la independencia y llega todo lo que pasa, y siempre son, de alguna manera, los conquistados, la carne de cañón usada en pos de mejorar o de conquistar algo o de recuperar algo. Y son el grupo social que es derrotado y la conquista construye una sociedad con valores culturales que lo subordina. Esa subordinación permanece en el tiempo. Y esa subordinación permanece en el tiempo, aún después de la independencia. Hay una carta muy linda de Fray Francisco Inalicán, el señor de la calle. El señor de la calle, el señor que tiene una calle. Que fue un fraile indígena, mapuche, chileno, franciscano, que estuvo en el fuerte de San Rafael desde la fundación y que estaba encargado de la conversión de los indígenas, pero también tenía otro montón de tareas y que colaboró muchísimo con San Martín. Y en una carta, con bastante decepción, le dice que, traducido en términos coloquiales y actuales, que la subordinación y la falta de consideración de los pueblos indígenas, de los indios, ha durado durante o ha permanecido durante la Revolución. Sí. Claro. Porque de alguna manera está reclamando, también es una manera de negociar esa, no, por supuesto, en beneficio de otros grupos indígenas con los que está en el fuerte de San Rafael, de los pehuenches, etcétera, claro, que de alguna manera también han colaborado con la Revolución. Ahora, también, buscaba la negociación desde una posición que también podría ser vista de fuerza sobre sus pares, digamos, porque en Fray Inalicán hubo una conversión, hubo un dejar de lado su origen para convertirse al catolicismo, por un lado, para llegar a ser fray, y después también, de alguna manera, es una especie de nexo entre las fuerzas independentistas, revolucionarias. Claro, se va dando naturalmente. Claro, pero también tiene que ver con las políticas de integración de los españoles que en alguna medida, ¿de integración o existía en este caso, de dominación? Y bueno, la integración es una manera de dominación, pero probablemente es menos cruenta a nivel de violencia y de costo de vida que la coacción absoluta, claro, que la eliminación. Claro. Antes de la conquista del desierto, antes de la campaña de Roca, sí había una política, la idea de las zanjas de Alsina, que bueno, se ríen por ahí mucho hoy porque parece muy exótico, pero eso está acompañado de una política de asimilación, porque la incorporación tiene que ser más lenta. Pero sí, hay una idea de incorporar a los grupos indígenas, tanto en los españoles como después en el Estado Nacional, no de reconocerlos como grupos valiosos culturalmente, sino de convertirlos en ciudadanos civilizados.
porque su cultura es vista, civilizados, su cultura es vista en términos negativos. Claro. Es la barbarie y el salvajismo. Claro. En diferentes grados. No es lo mismo el indio no sometido, que también que no es autónomo totalmente, que tiene muchos vínculos con el mundo colonial, porque la presencia de los españoles transforma total y absolutamente la vida de todos los indígenas. Adoptan el caballo, adoptan productos españoles, toman mate, se enferman de cosas, pero toman mate, adquieren los vicios, quieren alcohol, quieren café, quieren mate, quieren café no, cigarrillos, tabaco. El tabaco, claro, el tabaco. ¿Qué queda de los pueblos originarios hoy, visto desde el punto de vista de ustedes como historiadores? Como historiadora, una enorme tarea por hacer, porque hay muchísimo que trabajar para restituir la historia, que es muy compleja y que es muy difícil de estudiar, sobre los pueblos originarios, que quizás está sobre todo estudiada en el 16, 17 y 18, pero en el 19 se hace mucho más difícil, porque la revolución y el liberalismo, la igualdad del liberalismo, elimina la condición de indígena, entonces es mucho más difícil rastrearlos y estudiarlos, pero todavía están. Entonces, como historiadora, un gran desafío. Como ciudadana, como vecina de Mendoza o de la Argentina y de América, bueno, no sé si sorpresa de que han cambiado mucho los tiempos y de que hay un montón de descendientes de los pueblos originarios que empiezan a ser considerados de otra manera y que eso está en el artículo 75 de la Constitución Nacional y que eso ha producido procesos muy profundos de transformación donde la gente ya empieza a ver con un signo positivo su pasado, su cultura o las tradiciones indígenas que han persistido. Seguro. Bueno, siempre nos quedamos con ganas, pero bueno, los tiempos de la televisión no son amigos de estas grandes charlas de la historia, pero va a haber una próxima seguro y la verdad que a mí, por más que sea medio autorreferencial, pero siempre me gusta destacar a lo largo de este ciclo que encontramos estos espacios para poder charlar de estas cosas y reflexionar sobre estas cosas que a lo mejor no son fáciles de encontrar y tenemos que buscarlos y darnos estos espacios, aunque sea que sirvan para disparador del debate, ¿no? Exacto, que los chicos, los docentes que están viendo del otro lado de la pantalla, estas charlas les sirva por lo menos como disparador para seguir investigando y para seguir trabajando en una educación primaria y secundaria que le estaba dando bastante poca bolilla a la historia y a mí eso me enoja y mucho. Y que contribuya a formar una sociedad plural. Exactamente. Oriana Pelagatti, licenciada en Historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, mil gracias por haberte acercado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, hasta luego. Seguimos en la pregunta en el desierto y seguimos charlando en este 12 de octubre sobre nuestros pueblos originarios. Si soy la que sostiene el chumbo. La guerra trae fotos sin olor. Nos acostumbramos a usar un solo sentido. Se educa para la paz. Los bolsillos rotos, las palabras no tienen gusto. Me pinto de negro la cara y salgo a la calle. No es bailar desnuda. Es mi piel blanca la que me avergüenza. Escribís cartas para morir menos. La radiografía, un poema de Artaud si los hubiera. Quiero abrazarte, pero te espío. Hay chicos jugando a la pelota y uno me apunta fuera de foco. Sin carne, no hay cuchillo que clave.
El General Centauro. Un alvearense reconocerá en cualquier parte del mundo la imagen del General San Martín erguido como la postal más identificativa de su departamento. Emplazado en el kilómetro 0 de la ciudad, fue inaugurado en 1971. El bronce se donó en colectas masivas que realizaron escuelas primarias y su constructor, Franco Fulfaro. Originalmente proyectó al prócer montado en su caballo, pero ante una sugerencia de su hija, modificó la escultura que ya había comenzado y lo concluyó de pie, como solo hay 3 en todo el país. Seguimos en la pregunta en el desierto, en este 12 de octubre, charlando sobre nuestros pueblos originarios. Recién lo hacíamos con la profesora en historia Oriana Pelagatti y ahora vamos a meternos con propiamente nuestra provincia, con una ley que es parte de esto. Nos va a servir de lleno con la actualidad. Nos va a servir de disparador de una charla que seguramente va a terminar yendo para cualquier lado, como siempre nos pasa aquí. Pero, digamos, la ley provincial 6.920 es una ley que se votó durante este año, en el 2000, que se votó hace 2 años, no mucho más que eso, y establece la restitución de más de 600.000 hectáreas de tierra de nuestra provincia a la comunidad Huarpes. El miércoles pasado hubo precisamente una reunión entre representantes de las comunidades Huarpes, la gente del gobierno de la provincia, y se está comenzando a avanzar en este proceso que seguramente no va a ser fácil, que seguramente va a ser complicado, pero por lo menos hay una decisión política de Estado, avalada por todos los partidos políticos de la provincia, de avanzar en la restitución de las tierras a sus pobladores originales. Nos acompaña el doctor Carlos Alfredo Frías, que es director de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y de Horacio Mayorga, que es estudiante del profesorado de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la comunidad Huarpe de Mendoza, así que de alguna manera cumple las 2 funciones que tenemos esta noche, ¿no? La de conocedor de la historia y la integrante de la comunidad de los pueblos originarios. Horacio, gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de empezar a charlar con ellos, queremos compartir con ustedes un informe sobre cuáles son las problemáticas hoy de nuestras comunidades de pueblos originarios. Que adentro de este territorio se encuentra mucha documentación que tiene que ver con el paso de nuestros antepasados sobre este lugar. En este lugar hay cementerios, hay picaderos. Hay muchos hermanos que no tienen título de las tierras. Cuando viene algún empresario y le quitan las tierras. Querían levantar un edificio, el tema que no se construyó toda la colonia ahí, o sea, la comunidad en general. Y tuvimos que hacer un corte de ruta y no quedó otra cosa. Como respuesta nos reprimieron y mataron a uno. Una vez era feliz aquí. Río Azul, Valle. Nos están matando a los indígenas, súbense. Si se destruye monte, se está destruyendo el recurso natural que es el medio de subsistencia de los pueblos indígenas. Estamos siendo fumigados todo el tiempo, tenemos un gran porcentaje de enfermedades. El avance de la frontera sojera y minera sobre territorios indígenas. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Vamos a morir ahí en nuestra tierra. La tierra robada será recuperada. Bueno, ahí estamos viendo el informe que preparó la producción sobre la situación actual. Claramente el problema central es la tierra. Claramente el problema central es la tierra y las enfermedades y todo esto que se va trasladando. Todo lo que pasa con la tierra apropiada para otras cosas que no es
la actividad que desarrollan Actividad esos original, pueblos. por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, obviamente ustedes vieron los informes, hay mucho de temas nacionales que se cruzan también con esto, pero bueno, como tenemos dos invitados muy locales, muy provinciales, por ahí el disparador podría ser cuánto de esta realidad que se vive en otras comunidades que tienen problemas muy fuertes y que son tapa de diario casi permanentemente en el último tiempo en la Argentina, existe acá en Mendoza, se refleja acá en la provincia. Los niveles de violencia que por ahí tienen otros hermanos de otras provincias que tienen ya sus primeros mártires en la lucha por la recuperación de su territorio, de sus derechos, no son los mismos niveles de violencia que vivimos el pueblo huarpe acá en Mendoza. Sin embargo, no escapa a las problemáticas que viven los otros pueblos del problema con la recuperación del territorio. Las persecuciones políticas, tampoco escapa al caso de acá de Mendoza. Nosotros tenemos compañeros dirigentes de comunidades que han tenido hasta denuncias por su desempeño como dirigente por esta causa. La ley 6920 tiene fecha de inicio en el 2001, tiene un recurso de amparo que como la inhabilita a su proceso de expropiación hasta el año 2008, que la Corte Suprema de la provincia la declara constitucional, que es operante, que se tiene que aplicar. Entonces, bueno, llevamos ya desde el año 98, que el principal eje de lucha es la recuperación del territorio. Desde esa época a la actualidad estamos en esta lucha de recuperar el territorio ancestral, donde hemos vivido desde siempre. En eso no escapan. Nosotros tenemos también empresas que están todo el tiempo intentando meterse en el territorio. Tenemos a General Dehesa, la aceitera de Córdoba, en la comunidad de la que yo pertenezco, en San José, que está todo el tiempo tratando de sobornar, de meterse dentro del territorio, de convencer a los puesteros que les va a dar tierra, que les va a dar parcela para que cuiden los animales. Entonces está todo el tiempo ese peligro de los privados o particulares que intentan meterse en los territorios. Y es interesante explicarle a la gente que cuando ustedes hablan de privados que quieren meterse en los territorios, son territorios que de generación en generación han sido habitados por los pueblos originarios y por lo tanto les pertenecen justamente por eso. Exacto. La posición del territorio la ha tenido siempre el pueblo huarpe. Sumando a este tema, nosotros siempre decimos, argumentando a favor de la expropiación, de que nosotros vamos a producir un beneficio al Estado. ¿En qué sentido? Esto de la expropiación, nosotros vamos a sacarle un círculo de estafa al Estado que tiene que ver con que nosotros estamos reclamando 780.000 hectáreas para las 11 comunidades en un título comunitario, donde queremos vivir desde como siempre hemos vivido, según nuestras pautas culturales. Cuando nosotros nos empezamos a involucrar y a investigar en catastro, en el registro de la propiedad, en este proceso de acompañar la expropiación, nos encontramos que hay 1.780.000 hectáreas que figuran en papeles a nombre de particulares. O sea que implica que hay títulos superpuestos, hay campos que tienen más de un dueño, 3 dueños, y de la misma parcela. ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestras tierras, digamos, desde la lógica capitalista y de la productividad, no son tierras tan productivas como otras zonas del oasis que sí son productivas, pero sí funcionan como títulos de garantía para sacar préstamo a la banca oficial. En muchos casos no se devuelve ese préstamo, se vuelve a hipotecar, vuelve al Estado y se vuelve a armar el círculo, y es un círculo de estafa a la misma banca oficial del Estado. Entonces nosotros decimos de que no solo es una reparación histórica la que se tiene con el pueblo huarpe, sino también cortar con un círculo de estafa que hay con respecto a las tierras donde nosotros habitamos. Horacio, perdón, ¿y cuál es, digamos, el beneficio que ustedes plantean que traería la expropiación? Es decir, ¿cómo ustedes le traerían un beneficio al Estado a partir de actividades propias de las comunidades? Primero, de que nosotros no planteamos en términos de productividad esto de decirle vamos a dar un beneficio. Somos un grupo cultural, social que estamos desde siempre ahí, no nos sumamos a la lógica de la producción, en esto de que si son más o menos productivos, que con esa varita en realidad nosotros se nos mide esto de
de que si nosotros hubiésemos ofertado, hubiésemos planteado una posibilidad productiva, tal vez ya tuviésemos los territorios. Nosotros planteamos seguir viviendo según nuestras pautas culturales, queremos seguir haciendo las campeadas, seguir trabajando nuestros animales de manera comunitaria y realmente vemos que eso está amenazado en la actualidad, por eso es que nuestro principal eje de reclamo o por lo cual hemos tenido varias manifestaciones en las calles de Mendoza tiene que ver con recuperar este territorio donde nos ha quedado, donde hemos quedado, ¿no? Nosotros hemos tenido mejores tierras en algún momento, que hoy no las tenemos, y estamos en este lugar, estamos desde siempre y es lo que estamos reclamando. Seguro. Carlos, ¿cuál es hoy la situación desde el punto de vista del Estado de la aplicación de la ley? Bien, la aplicación de la ley es plena, es operativa. Comparto con el amigo acá, la ley fue sancionada en el 2001, tuvo un proceso de inconstitucionalidad que se resuelve en el 2008 y a partir de ahí se han empezado a entregar los territorios a las comunidades huarpe, básicamente lo que fueron fiscales en una primera etapa. En una segunda etapa, los procesos de expropiación al privado. Comparto lo que dice, que hay una superposición de títulos, por eso la provincia en este proceso ha hecho el depósito judicial del dinero conforme al avalúo fiscal en sede judicial, porque si bien la ley de expropiación... La justicia tiene que decidir a quién se lo da, digamos, claro, porque que tenga el mejor en este pedacito de tierra hay 3 dueños. Que tenga el mejor derecho. Claro. No podemos esperar que eso se resuelva porque si no estaríamos parando el proceso de reparación y restitución histórica. Claro. Hemos realizado la mensura que establece un polígono de 662.000 hectáreas, más las tierras fiscales que en su momento se han entregado. Y hoy está en sede judicial, justamente hoy la jueza de la causa del 21 civil le ha pedido a la provincia una serie de requisitos más, como tiene que ser el domicilio real de los propietarios. Va a ser un proceso largo establecer dónde vive realmente, ¿no? Porque por ahí figura con un domicilio electoral o figura con un domicilio en el registro de la propiedad inmueble, pero no es su domicilio real. Nos ha pedido eso y también que veamos cómo coinciden, cómo conviven las dos leyes que están sobre el territorio, porque la ley 6920 de expropiación de los territorios huarpe es una, pero también está la ley 6086 de arraigo de puesteros, que no se reconocen como parte de la comunidad. Es un sistema complejo, el de la restitución y reparación histórica de los territorios, pero la provincia de Mendoza, conforme y coincidente con la política nacional, tiene una política de entrega de restitución y reparación. Miren, para darle un parámetro, la provincia de Mendoza tiene 14,5 millones aproximadamente de hectáreas. El 5% de esas 14 millones de hectáreas es irrigada, el 3% productivamente activa, y el 95% de la población vive en ese 5%, aproximadamente 750.000 hectáreas. Lo que la provincia de Mendoza hoy está trabajando en la operatividad de esa ley es para restituirle a las comunidades originarias 700.000, 720.000, 30.000 hectáreas conforme a lo que establezca. Otro 5% del territorio nacional. En comparativo, digamos, y en el orden nacional se pretende que en el orden nacional la restitución de los territorios a las comunidades originarias esté en el orden del 5%. Mendoza hoy está en el 5% y esto representa en nada más que las comunidades originarias huarpes Milcayac el 75% del departamento de Lavalle. Tiene que haber otro proceso de acompañamiento también del Estado, digo, porque me parece a mí que entregar las tierras, toma, acá tenés la tierra, me parece que también tiene que haber otros procesos de acompañamiento del Estado hacia esas comunidades que en muchos casos van a volver a tierras de las cuales se fueron y a lo mejor por parte de gente que ni se acuerda cómo se trabajaba la tierra o qué se hacía en esa zona, digamos, porque también muchas de esas tierras hoy ya no tienen habitantes huarpes. ¿Qué otras cosas se están haciendo desde el Estado para acompañar este proceso? Nosotros básicamente con la ley 6920, que es una ley de expropiación, estamos en el proceso de la restitución de la tierra, pero venimos trabajando del Estado conjuntamente con las comunidades en base al principio de debida consulta y participación, en procesos con la recuperación del agua, en procesos con los bosques nativos que están en la zona, que les da, que los compensa monetariamente por la compensación ambiental que hacen esos bosques nativos, que venimos trabajando con la Dirección General de Escuelas, que tal vez no estamos dando todas las respuestas que
que la comunidad originaria necesita, y en esto reconocemos, el Estado tiene limitaciones, pero que tenemos una política y que venimos trabajando y que nos hemos sentado en una mesa y una agenda de trabajo con la comunidad y los venimos haciendo esto, particularmente el gobernador de la provincia así nos lo ha planteado junto con el ministro, y inclusive cuando él hablaba de la violencia, ustedes preguntaban de la violencia, indudablemente que se produce a través del conflicto de la posesión, una discusión con el privado, ¿no? Eso le iba a preguntar, Carlos. ¿Cómo interfiere el Estado en estas situaciones en las que un privado, por ejemplo, esta empresa que mencionaba Horacio, hace reiterados intentos por avasallar el territorio? ¿El Estado interviene, controla, se da cuenta? Se genera una particularidad, porque hasta esta reforma del Código Civil que empieza a tratar a la propiedad comunitaria originaria, no estaba tratado. Nosotros teníamos un código netamente liberal con una ultranza del derecho de la propiedad privada, con lo cual esa va a ser una tierra sujeta a expropiación, pero sigue siendo un privado, más allá de que haya superposiciones, sigue siendo un privado. Con lo cual, el privado, cuando ve el proceso de expropiación que se viene, y cuando ve la superposición, dice, tengo que ir a ocupar el territorio, tengo que ir a cerrarlo, porque esto me genera mejor derecho que el otro que no lo tenga. Sí. Ahí es cuando se produce el conflicto con las comunidades, que por supuesto siempre han tenido campos abiertos, cuando va el particular a cerrarlo en ejercicio de su derecho de propiedad, y las comunidades en ejercicio de su derecho comunitario reconocido por la Constitución y por la ley provincial. Que también se transforma en un derecho de propiedad, digamos. Pero por supuesto que se transforma en un derecho de propiedad y en una posesión. Miren, la provincia ha anotado marginalmente en los registros de esas propiedades inmuebles la ley 6920. Se produce esa colisión y cuando la justicia tiene que determina con la concepción de un derecho liberal, digo, como ha sido nuestro código. Entonces terminan los hermanos de las comunidades por ahí procesados en defensa de su territorio, porque la concepción jurídica es diferente. Indudablemente, por eso... ¿Ha cambiado con el Código Civil nuevo? Ha cambiado, tiene un tratamiento de propiedad comunitaria, pero el gran anhelo, y en esto lo compartimos con las comunidades, es poder lograr que el juez de la causa nos entregue la posesión a la provincia y después viene un sistema complejo, ¿no?, para la transferencia. Pero se termina el conflicto con los particulares. Claro, ya es una relación provincia-comunidad. Provincia-comunidad. ¿Cuántos habitantes, cuántos ciudadanos tiene hoy la comunidad Huarpe Mendoza? Y el censo del 2010 nos arrojaba un total de habitantes en el secano de 5.600 personas. De los que contestaban la pregunta que eran descendientes de Huarpe. Claro, porque recuerden que en el último censo 2010, entre las preguntas del censo, precisamente se preguntaba si eran descendientes de alguna comunidad o de pueblo originario, ¿no es cierto? Sí. Un aporte a la pregunta que vos hiciste hace rato en relación a si el Estado por ahí está como se acompaña con otras cosas este proceso, sí. Nosotros estamos últimamente viendo de que la demora de la toma de decisión del Estado con respecto a la expropiación, sabemos de que cuando hay voluntad política se hace rápido y cuando no hay voluntad política se demora, digamos. Tenemos el antecedente por ahí de YPF que se hace, si uno quiere, en un lapso de 3 meses. Esto lleva un proceso ya del 2008 a la actualidad y se han hecho unos avances, pero no vemos que vaya... Que avance definitivamente en esto. Nosotros tenemos un peligro en las comunidades y es justamente este enfrentamiento de los particulares con las comunidades que habitan en el secano. Claro. O sea, el Estado, al no mediar estas situaciones, no está mediando. Yo tengo una situación donde estaba mi mamá y hermanos en una oposición a un particular donde la misma policía cargaba el arma ahí diciendo que se tenían que ir a sus lugares. Entonces también no queremos los niveles de violencia que tienen otros pueblos. Estamos en situación de que si el Estado no media o no propone un seguimiento a este proceso de la expropiación, puede que se generen esos niveles de violencia realmente. Es complicado porque las comunidades se han empoderado, a la actualidad se están haciendo protagonistas de esta lucha, se están sintiendo de que son los sujetos de derechos realmente, que también ha sido descolonizar un montón de conceptos en relación a nuestra identidad, a nuestra pertenencia,
a nuestro sentir huarpe, digamos, ha sido todo un descubrimiento. Y hoy hay gente que está muy convencida en nuestras comunidades, que está muy convencida, que se la juega a todo por el todo, que está convencido de que es su lugar, que es su espacio, es su derecho, y lo pelea y lo defiende, y va y se opone, pone su cuerpo, expone su familia, su patrimonio, sí. todo. A ver, se lo pregunto a los dos, a usted, doctor, como doctor, como abogado, Carlos, que tiene un conocimiento y un manejo permanente de tribunales, y a vos como parte también de una parte del conflicto. ¿Hay una cuestión de casta en la justicia? Digo, porque mientras yo lo escuchaba a él, se me venían un montón de cosas que uno escucha, ¿no? Muchas veces, hasta a veces de parte de abogados litigantes de la parte privada, que muchas veces los clarifican ustedes, no, ustedes son unos vivos que se quieren quedar con la tierra, y la justicia, uno nota la lentitud de la justicia, ¿sí? ¿Hay una cuestión de casta? ¿Ustedes sienten que los miran de allá arriba? Por supuesto, yo estoy convencido de que es así. Que según la temática, según el impacto del problema, es los hilos de justicia que se manejan, digamos. Nosotros tuvimos desde el 2001 al 2008 una ley que nos planteaba la expropiación, la restitución histórica de nuestro territorio, con un recurso de amparo diciéndonos es mucha tierra para tan poca gente y es muy onerosa la expropiación. Cuando en ese mismo año tuvimos el caso de los malayos en Malargüe, que se le entregaron 200.000 hectáreas a una persona, y después tuvimos el antecedente de cuando surgió la Reserva Telteca, se le expropió a Rubio y se le pagó unas cifras millonarias de plata. Entonces uno analiza estos antecedentes, estas situaciones que han vivido en función de los mismos argumentos que planteó la inconstitucionalidad de nuestra ley, que se han aplicado y se han visto en otras situaciones. Entonces a nosotros nos queda que pensar eso, evidentemente. Usted, doctor, pregunto esto como Estado, ¿no? Como gobierno, porque esta situación, la verdad que atraviesa del 2001 hasta acá, atravesó todos los gobiernos y todos los colores políticos, y ninguno lo solucionó. Le pregunto como Estado, como abogado. Mire, como abogado, como operador del derecho, en realidad lo que creo que existe es un gran desconocimiento con respecto a este nuevo derecho de raigambre constitucional e internacional, y que hay muchos operadores del derecho que no terminan de comprender la posesión de las comunidades originarias. No es una posesión como la conocemos en el derecho civil, es una posesión diferente, es una cosmovisión, como dicen los hermanos. Pero cuando se plantea, o cuando las comunidades plantean también en esa cosmovisión, ellos ven al Estado en su conjunto. Nosotros tenemos un sistema republicano, tenemos división de poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, con lo cual no pueden haber interferencias. Entonces, nosotros desde el Ejecutivo, el Legislativo es su tarea, que fue hacer la ley. Desde el Ejecutivo hicimos, con toda la voluntad política, los depósitos judiciales, la mensura, y acompañamos a la justicia todo ese proceso. Hoy la justicia es la que tiene que resolver, que justamente, repito, hoy no has notificado de una serie de requisitos más. Pero estamos en esos tiempos, entonces cuando la comunidad lo ve como el Estado en su conjunto, sin esa diferenciación republicana que tenemos y que realmente hace que se vayan dando distintas instancias para poder resolver esta gran complejidad. La voluntad política está, las manifestaciones están. No hemos logrado, y esperamos lograr profundamente, porque así es el compromiso que ha asumido el gobernador, poder tener la posesión judicial de esas tierras para que esos conflictos terminen. Es complejo. Pero mientras tanto, me parece que también habría que prestar atención a esto que está diciendo Horacio, ¿no? De este momento conflictivo, hasta tanto se resuelva, en donde el Estado de alguna manera tendría que oficiar de mediador para que no se genere un hecho de violencia en el que todos salgan perjudicados. Vuelvo a decirte, cuando se generan estos hechos o estas denuncias cruzadas, entramos en la esfera del Poder Judicial, entramos en la esfera del fiscal penal y del juez penal, que deben resolver un conflicto, no del Poder Ejecutivo. Nosotros el Poder Ejecutivo, cuando nos ofician, acompañamos, vamos a declarar, acompañamos todas las cosas que haya que acompañar, la ley, la marginal noticia en el registro de la propiedad, la mensura, todo acompañamos. Pero quien define es el Poder Judicial. Por eso, porque no se está resolviendo justamente y porque las instancias en este sistema republicano son de competencias diferentes, es por eso que desde el Poder Ejecutivo estamos
muy ansioso y trabajando mucho para poder tener la posesión judicial de esas tierras, para que ya se termine este tipo de conflictos. Bueno, Mendoza tiene una Corte Suprema de Justicia que tiene jueces jóvenes y algunos muy interesados en toda la temática de los derechos humanos y la recuperación de derechos y demás. Así que ojalá esto sirva de disparador también para que la justicia y alguno levante un teléfono y diga, muchachos, apuremos los trámites y trabajar un ratito más y nada más. ¿Qué significa para vos, para no seguir con la discusión, porque nos quedamos ya sin tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta, como descendiente de los huarpes y como pueblo originario, ¿qué significa para vos un día como hoy, 12 de octubre? Y para nosotros es una fecha que es nefasta, digamos. Yo no comparto con categorías que se manejan hoy en el ámbito académico de que nos etiquetan de neo-huarpes. Es como la categoría que hoy se usa para este proceso que están haciendo las comunidades en el secano. Primero porque somos los mismos huarpes que hemos vivido todo este proceso en estos 447 años que ya llevamos en el secano. Perdón, pero aparte la categoría suena a ciencia ficción. No, Neo-huarpe. Es como sacar una marca distinta de auto, digamos. No, nosotros somos el mismo pueblo que hemos vivido un montón de cosas. Nosotros siempre, los pueblos originarios, ya es un acuerdo que tenemos los pueblos originarios, siempre festejamos el 11 de octubre como el último día de libertad. Nosotros no estamos de acuerdo con esto de decir intercambio. Intercambio es cuando es de igual a igual entre dos pares, que es una relación respetuosa, que es una relación donde los dos comparten desde el mismo nivel, de la misma manera. Lo que ha vivido América, lo que ha vivido la Adviala, como los pueblos originarios nombran al continente, no ha sido un intercambio, ha sido un choque cultural desigual en una guerra que los pueblos originarios no declararon y la vivieron y la padecemos todavía. Y nosotros siempre conmemoramos eso, digo, y también es una fecha que nos invita a replantearnos, a repensarnos en lo que nos pasa actualmente, hoy, en la actualidad. Digamos, nuestros ancestros, yo creo que están soñando con este momento histórico de que estamos tratando de avanzar en este Estado de Derecho de los pueblos originarios, que hasta ahora son letras en la Constitución, ¿no? Si uno no lo ejerce y no lo pelea, no se hacen derechos, ¿no? Lamentablemente no viene nada. Doctor Carlos Frías, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vos, Horacio, descendiente de la comunidad, integrante de la comunidad Huarpe de Mendoza. Gracias a los dos por la claridad para plantear la situación desde cada uno de los lados de ustedes y lo que está pasando hoy en la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. Sí, ¿qué tiene usted para recomendar, como siempre? Primero quiero agradecerle a Luis Vázquez por habernos proveído de las imágenes, de las fotos que ustedes estaban viendo, que la verdad es que son fantásticas y hay que reconocer a los fotógrafos que registran y documentan estas historias. Y ahora sí, te voy a recomendar una película, se llama Tierra Adentro, de Ulises de la Orden, una súper interesante película que por supuesto tiene que ver, como todas las veces que recomendamos, con el tema que hemos estado tratando esta noche. Seguramente. Les recuerdo que www.eneldesierto.acequia.tv, allí ustedes entran y pueden ver no solo las películas que recomienda Patri, sino todos los programas del ciclo de Acequia, y en un ratito ya va a estar también subido por si se lo quieren mostrar a alguien, contar a alguien sobre lo que hemos discutido aquí esta noche hablando de los pueblos originarios. Como todos los lunes, los dejamos con Mentira la Verdad y nosotros mañana a las 10 de la noche volvemos a hacer la pregunta en el desierto por Acequia TV, la televisión pública de Mendoza. Es Lukic, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos.